Mi marido aún estaba de cuerpo presente cuando me cambiaron el asiento y borraron mi nombre del cartel. Así empezó la sombra del olvido. Tragué saliva y guardé la espalda recta. A mi edad, la dignidad no tiembla, se afianza. Sin levantar la voz, deslicé una llave vieja y un sobre sellado en mi bolso. Si me negaban mi lugar en la iglesia, lo recuperaría en mi casa. Esto solo fue el primer golpe de una historia donde el silencio aprende a tener dientes. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? El primer día sin su voz, amaneció helado. La piedra de la iglesia de Santa María guardaba el aire de enero como si cada pared fuese una caja para el frío. Crucé la plaza de Úbeda con pasos que no hacían ruido. Solo el roce del luto contra mis piernas marcaba el compás. En la puerta 2 coronas idénticas repetían el apellido de mi marido, brillando como si el sol saliera solo para ellas. Yo busqué mi nombre en el cartel de condolencias, una lista de letras impresas con prisa, y no lo encontré. Sentí el vacío no en el estómago, sino en el sitio donde una mujer guarda la memoria de su casa. Respiré hondo y entré. Los bancos de madera olían a cera antigua. Un murmullo de rosarios pasaba de mano en mano como un río fino. La capilla lateral estaba llena de caras que conocía desde niña, pero sus ojos patinaban por encima de mí, igual que el viento patina sobre los olivos del fondo. Crucé la nave lentamente avanzando hacia el féretro, cuando una figura de chaqueta oscura Nieves, mi cuñada, se giró con un gesto que no llamabais nadie, y sin decir mi nombre, indicó con la barbilla hacia ir atrás. No era una invitación. Era un aviso. Me señalaron una silla junto al último pilar detrás de una columna torcida por los siglos. Sentí el yeso frío en la espalda. Desde allí la voz del cura me llegaba como si hablara para otra familia. 2 bancos más adelante, Nieves se inclinó para recibir pésames con la sonrisa medida de quien posa para una fotografía. Alguien murmuró a mi lado. Ella solo firmaba los cheques. La frase flotó ligera y cortante, y se me quedó clavada detrás de la oreja. Pensé en las noches de contabilidad a la luz de una lámpara vieja, en los pagos atrasados que fui encajando, para que el cortijo jamás faltara de aceite, en las llamadas con proveedores que atendí, mientras a mi marido se le rompía la salud. Nadie vio mis dedos manchados, mis cuadernos llenos de cifras y manchas de café. Desde el pasillo una sobrina me hizo un gesto tímido. Luego bajó la vista como si el aire le pesara. La garganta me ardió. No lloré. Las lágrimas son unas prisas que no me puedo permitir. Me recoloco el pañuelo negro, me enderezo. Dicen que el honor familiar se guarda sin ruido. Yo lo aprendí en silencio, igual que aprendí a leer el cielo antes de la cosecha. Miré el cortijo en mi memoria, la noria, los perros dormidos, la mesa larga con pan y aceitunas. Todo cabía en una silla al fondo. Dolores Zamora. La vecina del tercero apareció entre los abrigos oscuros como una luz lateral. No necesitó llamarme, me tomó la mano. La apretó con una firmeza que no buscaba consuelo y me acercó su aliento a la mejilla. Encarnación, tengo algo que debería ver. Susurró. No ahora. Su mirada se fue hacia Nieves, que conversaba con el notario como si repartiera instrucciones. Quise preguntar, pero Dolores ya retrocedía dejando un rastro de colonia de azahar. El cura habló de la familia unida, de la caridad discreta, de la paz que llega son a los justos. Yo oí una puerta cerrarse en algún lugar de la sacristía. En el atrio el viento movió las cintas de una corona y me acordé de la tarde en que mi marido me prometió, bajo esos mismos olivos, que nada nos separaría de lo que habíamos construido. La frase volvió con sabor metálico. Algo no cuadraba, cuentas, papeles, miradas. Había un hueco en el relato oficial,
y como todas las grietas empezaba por el detalle más pequeño. Me guardé las preguntas en el mismo bolsillo donde guardo las llaves del cortijo. Allí, calientes y a salvo, las preguntas esperan su hora. Cuando empezaron los agradecimientos, comprendí que no había lugar para mí en aquellos párrafos. La voz de Nieves tomó el atril con seguridad aprendida. Habló del ejemplo de la constancia de los años en que su hermano tiró del negocio familiar. Nombró a colaboradores, a parientes lejanos, a amigos de la infancia. Yo escuché mi propio nombre en el silencio, como se escucha el agua dentro de las paredes. Nadie lo dijo. Nadie. Me levanté despacio. No hubo mano que me detuviera ni mirada que me siguiera. Caminé por el pasillo central y sentí el mármol frío vibrar bajo los zapatos. Al pasar junto al féretro apoyé 2 dedos en la madera y dejé ahí sin palabras el gesto más antiguo de mi vida compartida. Después crucé la puerta y el cielo de Úbeda me recibió azul y alto. Los olivos al fondo parecían hombres quietos con los brazos abiertos. Bajé los escalones de piedra con cuidado. Cada uno pesaba como un recuerdo. En la plaza el aire tenía olor a pan recién hecho y a brasas. Pensé en mis nietos y en la merienda que les prometí antes de que todo se volviera ceremonia. Me ajusté el abrigo y miré a mi alrededor. 2 vecinas hablaban entre dientes. Un primo fingía buscar algo en el móvil. La puerta de la iglesia se abrió detrás de mí. Nieves salió un instante. Su mirada me rozó sin emoción como la sombra de una nube que no trae lluvia. Sonreí lo justo para no regalarle más de lo que ya me había quitado. La dignidad también se aprende. Emprendí el camino hacia casa por la calle calle estrecha que baja al mercado. No tenía flores en las manos. No llevaba papeles. Solo el pulso de una certeza nueva iba conmigo despacio, a la altura del pecho. Seguí despacio. Lenta. Salí de la iglesia con las manos vacías, pero con la certeza de que alguien en algún lugar guardaba la verdad de mi vida. El calor seco de Úbeda me envolvía cuando recibí la llamada de Benita Roldán. Su voz pausada pero firme me invitaba a pasar por la notaría. Caminé despacio por las calles estrechas, las piedras centenarias, devolviendo el eco de mis pasos. Era temprano, pero ya había turistas tomando fotos de los olivos al horizonte. Mientras avanzaba sentía que las ventanas me miraban. Ese murmullo invisible de un pueblo que cree saber más de la vida ajena que de la propia. Me ajusté el pañuelo oscuro en el cuello y recordé el frío de la iglesia, 2 días antes. El olor a incienso mezclado con la indiferencia de quienes me habían relegado al fondo. Respiré hondo y subí los últimos escalones hasta la puerta de madera gruesa, donde un letrero discreto decía: Notaría Benita Roldán. Benita me recibió en su despacho con una sonrisa profesional que no alcanzaba los ojos. Las paredes altas con grietas finas estaban cubiertas de archivos y carpetas atadas con cintas. En el centro, sobre una mesa antigua, descansaba una caja metálica de color gris opaco. Su superficie tenía marcas de óxido en los bordes y el peso de la historia parecía haberse depositado en ella. «Es de parte de su difunto esposo, doña Encarnación», dijo Benita mientras giraba la caja hacia mí. La toqué con las yemas de los dedos. Estaba fría como si hubiera estado esperando en una bodega. Recordé de golpe la última vez que mi marido mencionó la finca una tarde de verano, con las persianas medio bajadas, su voz diciendo: «Algún día tendrás que decidir qué hacer con todo esto». Entonces, yo me había reído creyendo que aún quedaba tiempo. Ahora esa frase se me clavaba como un augurio. Volví a mi piso modesto en Úbeda con la caja sobre el regazo. El trayecto en taxi me pareció más largo de lo normal. Cada semáforo era una pausa para pensar si de verdad quería abrirla.
Cerré la puerta tras de mí y dejé el bolso en la silla y coloqué la caja sobre la mesa de la cocina. La luz de la tarde entraba a través de la cortina de encaje dibujando sombras en el metal. Con cuidado giré la llave que venía pegada con cinta al costado. Dentro encontré un manojo de llaves del cortijo, una carta manuscrita y un mapa doblado varias veces. El papel crujió al desplegarlo. Acequias, caminos, un círculo rojo en una esquina. La carta escrita con la caligrafía familiar de mi marido decía solo: «No pises la finca sin protección legal. Hay cosas que no sabes». Apreté los labios. Aquel hombre, incluso muerto, seguía hablándome en acertijos. En el fondo de la caja, un pendrive azul brillaba como un pez en una red. Me quedé mirando el pendrive unos segundos sintiendo cómo la sorpresa se mezclaba con miedo y determinación. Lo cogí y sentí su calor en la palma. Recordé entonces mi propio secreto meses atrás. Durante una discusión familiar, había grabado discretamente una confesión de Nieves. La tenía guardada en un sobre sellado dentro de una carpeta verde, en mi armario, al lado de mis documentos personales. Nunca la había escuchado completa. Me bastaba saber que existía, que era mi seguro silencioso. Caminé hasta el dormitorio. Abrí el cajón inferior y saqué la carpeta. Pasé los dedos sobre el sobre sin abrirlo, como quien palpa un arma que aún no se atreve a usar. Volví a la cocina con la carpeta en una mano y el pendrive en la otra. El sol se estaba ocultando detrás de las tejas y la ciudad se llenaba de campanadas dispersas. Me senté, respiré hondo y guardé todo dentro de mi bolso, ordenando cada objeto como piezas de un plan que aún no tenía forma. No dije en voz alta lo que pensaba. Las paredes viejas también escuchan. Apreté el pendrive con fuerza y sentí un leve temblor en mis dedos. No de miedo, sino de decisión. Era hora de volver al cortijo, pero esta vez no iría a ciegas. Conduje antes del amanecer por la carretera secundaria que serpentea entre los olivos. El aire era frío y seco, olía a tal tierra vieja y a leña apagada. Las luces del coche apenas iluminaban las acequias vacías que bordeaban el camino. Llevaba las llaves nuevas en el bolsillo interior de mi chaqueta, y cada vez que mi mano las rozaba sentía un cosquilleo de ansiedad y esperanza. Había pasado 2 días revisando la carta y el mapa del pendrive, tratando de entender las marcas, imaginando a mi marido escribiendo aquellas palabras para mí. Ahora, mientras el cielo clareaba con tonos rosados sobre Úbeda, mi corazón latía despacio pero fuerte. Hoy recuperaré un trozo de mi vida, me dije. Al llegar al cortijo, las acequias viejas, aparqué junto al portón de hierro. La fachada blanca estaba más silenciosa que nunca. Ni un perro ladró ni una sombra se movió tras las ventanas. Bajé del coche con las llaves en la mano. El frío de la madrugada me caló hasta los huesos y me obligó a ajustar la bufanda. Avancé despacio, escuchando el crujido de la grava bajo mis zapatos, mirando los olivos que se alzaban como centinelas. Durante un instante imaginé que todo seguiría igual, que al girar la llave se abriría la puerta y sentiría el olor a café y a madera vieja. Metí la llave en la cerradura y giré. Nada. Probé otra vez. La llave raspó el metal con un sonido seco. Me incliné, miré el ojo de la cerradura y noté que brillaba distinto, como recién cambiado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Probé la segunda llave. Tampoco. La tercera, la más antigua, se atascó a medio giro y casi se partió. Respiré hondo para no temblar. Miré alrededor. Sobre el porche había varias cajas de cartón con mi nombre escrito a rotulador, manteles, fotos, utensilios de cocina. Mi vida empaquetada como si fuera una invitada indeseada. La humillación me ardió en las mejillas, pero no solté palabra. Empujé suavemente la puerta con la palma de la mano. Cerrada.
Dentro silencio. Desde el patio lateral escuché un murmullo de voz femenina. Di 2 pasos hacia la verja interior y vi a Milagros, mi hija, hablando por teléfono. Llevaba un abrigo nuevo y el pelo recogido en un moño apretado. No se inmutó al verme. Me quedé quieta con las llaves colgando de los dedos. Recordé las palabras de su padre la última vez que la abrazó. «Cuida la finca, hija. Respeta lo que construimos». Tragué saliva y repetí en voz baja. «Milagros, estas llaves son del cortijo». «¿Por qué han cambiado la cerradura?» Ella apartó el móvil de la oreja. Me miró como si fuera una desconocida y respondió sin acercarse. «No dramatices, mamá. Esto ya no es asunto tuyo». Sus palabras me cortaron la respiración. Era como si un muro invisible se levantara entre nosotras. Durante un segundo quise gritar, pero algo dentro de mí me detuvo. Observé su mirada fría, la misma que había visto en Nieves durante el funeral, y entendí que aquel gesto no era improvisado. Di un paso atrás, respiré hondo y bajé la mirada hacia el suelo. Entre las cajas había caído una foto, mi marido sosteniendo a Milagros de niña en el patio del cortijo. La recogí con cuidado, sacudí el polvo y la guardé en el bolso. No dije nada más. Me giré hacia el coche con la espalda recta. Cada paso sobre la grava sonó como un tambor en mis oídos. El frío de la madrugada me envolvió, pero debajo del abrigo sentí una chispa de calor. No volvería a ser expulsada sin luchar. Me alejé del cortijo con el frío de la madrugada en la piel y una certeza nueva. Ya no era mi hogar, pero tampoco sería su botín. El amanecer en el campo andaluz me recibió con un frío húmedo que se agarraba ya a mis manos. Caminé despacio por el sendero que bordea las acequias secas, siguiendo las marcas del mapa guardado en mi bolso. Cada paso crujía sobre la grava, y en el silencio solo se oía el murmullo lejano de un tractor y el canto tímido de algún mirlo. Las montañas de Jaén se dibujaban azules en la distancia, y a mi alrededor los olivos viejos parecían columnas de un templo olvidado. Aquí crecí, aquí me hicieron invisible. Pensé, pero no lo dije en voz alta. Me detuve un momento para mirar atrás. Nadie me seguía, aunque sentía ojos en mi nuca. El mapa señalaba el olivo más antiguo cerca de una acequia, en ruinas. Respiré hondo. Nostalgia y sospecha me acompañaban como 2 viejas amigas que no se soportan. El sendero giró, y allí estaba el olivo centenario. Su tronco retorcido parecía una escultura con raíces como venas extendidas sobre la tierra roja. Me acerqué sin prisa, rozando con los dedos la corteza agrietada. Recordé cuando mi marido me hablaba del árbol como si fuera un testigo, el guardián de la finca, decía él. Me arrodillé frente al hueco oscuro del tronco. El corazón me latía fuerte. Metí la mano y sentí el tacto frío de un sobre plastificado. Tiré despacio hasta sacarlo. Completamente pesaba más de lo que esperaba. Dentro se veía una escritura con sellos y entre los papeles, un pendrive metálico. Noté que mis dedos temblaban no de miedo, sino de anticipación. El aire olía a aceite de oliva recién prensado y a secretos viejos. Por primera vez desde el funeral sentí que recuperaba algo que me pertenecía. Me senté sobre una piedra al abrigo del tronco y abrí el sobre. Las letras bailaban ante mis ojos, cansados documentos de usufructo firmados por mi difunto esposo. Fechas recientes, cláusulas que no recordaban haber leído jamás. «Te protegí hasta el final», había escrito al margen con su letra pequeña. Cerré los ojos un instante. En mis manos tenía una pieza clave. La mezcla de alivio y determinación me llenó el pecho. No era solo un papel, era una línea de defensa. Guardé el pendrive en un bolsillo interior de mi bolso, sintiendo su borde duro contra mi costado como un amuleto. Al levantarme escuché pasos leves sobre la hierba. Me giré
y vi a Caridad Olmedo acercarse con un pañuelo cubriéndole la cabeza. Su mirada era rápida como de quien teme ser vista. Sin saludarme abiertamente me puso en la mano un mapa doblado en 4. Los pozos. Encarnación susurró. Están drenando el agua del cortijo vendiéndola en camiones. Virtudes y Nieves lo controlan todo. ¡Cuidado! Sus dedos apretaron los míos un segundo y luego se alejó por el sendero opuesto sin mirar atrás. Me quedé sola bajo el olivo con los 2 sobres en la mano y el viento moviendo las hojas como si fueran murmullos. Guardé el mapa sin reaccionar, consciente de que cada palabra escuchada era un hilo más de la red que empezaba a sastejer. Al cerrar el sobre supe que aquel árbol milenario guardaba no solo la historia de mi familia, sino también la llave de mi defensa. Entré en la oficina municipal de aguas de Úbeda cuando todavía estaba vacía. El eco de mis pasos sobre el suelo de mármol sonaba como una advertencia. Me acerqué al mostrador con la carpeta en la mano y pedí con voz tranquila los planos de la finca Las Acequias Viejas. El funcionario, un hombre joven con gafas, me miró de reojo antes de ir a buscarlos. Mientras esperaba, observé los murales de fotos antiguas de acequias y molinos. Era como ver mi propia vida convertida en archivo. Cuando puso los planos sobre la mesa, mis ojos fueron directo a la zona donde, según el mapa de Caridad, estaba el pozo. No había ningún permiso, ningún registro de obra nueva, ni un sello oficial. Guardé los documentos en el bolso, di las gracias y salí al sol brillante de la plaza. Sentí cómo la curiosidad se transformaba en tensión y la tensión en una determinación serena. Conduje por un camino lateral hacia la finca evitando la entrada principal. El aire olía a polvo caliente y aceite de motor. Aparqué el coche detrás de unos cipreses y seguí a pie con la bufanda apretada en el cuello. Cada paso me acercaba al rumor del agua oculta. Allí, tras una valla metálica recién pintada, vi el pozo, un cilindro de cemento fresco, tuberías nuevas, una bomba, funcionando en silencio. Me agaché para mirar mejor. Entonces, apareció un hombre mayor, con gorra y manos manchadas de grasa. Se quitó el cigarro de la boca y me dijo en voz baja: «Están vendiendo el agua, señora. Camiones vienen de noche. No me ha visto aquí». Asentí sin responder. Saqué el móvil y tomé unas fotos rápidas del pozo, de las tuberías, de la matrícula, de un camión aparcado cerca. El impacto me golpeó en el estómago, pero lo contuve. Era la primera prueba visible de lo que intuía. Caminé hasta el panteón familiar. El suelo de piedra estaba cubierto de polvo y huellas recientes. Al levantar la vista, un reflejo me cegó. Placas solares relucientes, montadas sobre las tumbas de mis antepasados. Me acerqué despacio. Un operario hablaba por teléfono mencionando un contrato con una empresa energética. Escuché las palabras Nieves y Virtudes como quien oye su nombre en una sala llena. Sentí dolor sagrado y furia contenida profanaban el lugar donde mi marido descansa. Apreté los puños dentro de los bolsillos para no temblar. Me aparté y respiré hondo. Saqué el móvil otra vez y fotografié las placas del contrato que el operario sostenía la entrada de la furgoneta con el logotipo de la empresa. Guardé todo en silencio. Con cada imagen archivada en mi móvil, mi orgullo herido se transformaba en estrategia. Mi silencio dejaba de ser resignación para convertirse en un arma. En mi cabeza ya empezaba a trazar la red de pasos, abogados y nombres que necesitaría. No cedería ni un paso más. Con cada foto guardada en mi móvil sentía cómo mi silencio se convertía en mi arma más afilada. Llegué a mi piso de Jaén cuando ya era de noche, con el bolso apretado contra el pecho y las manos frías del camino. Cerré la puerta con doble vuelta y me quedé un instante apoyada en ella escuchando el silencio.
El olor a tila que había dejado en la cocina la mañana anterior seguía allí tenue como un hilo de calma. Puse agua a hervir, preparé una taza y me senté frente al viejo portátil de mi marido. La pantalla tardó en encenderse. Mientras tanto, mis dedos jugueteaban con el pendrive encontrado en el olivo centenario. Era pequeño, metálico, sin etiqueta, pero pesaba como si guardara todas mis noches en vela. Inspiré hondo antes de insertarlo, el corazón latiendo rápido. En la mesa al lado, la taza de tila humeaba sin que la tocara. El escritorio del ordenador se llenó de carpetas desconocidas. Abrí la primera, titulada Confesión. El vídeo comenzó con la voz de mi marido, temblorosa pero firme. Aparecía en nuestro salón grabándose a sí mismo. Encarnación. Si ves esto es que ya no puedo protegerte más. Contaba cómo Nieves y Virtudes habían manipulado contratos firmados en su nombre para desviar beneficios de la finca. Hablaba de cuentas en el extranjero, de pozos ilegales de placas solares sobre el panteón familiar. Luego otro archivo, un PDF con el logotipo de la empresa energética y las firmas de Virtudes y del yerno de Nieves. Mi garganta se cerró. Sentí shock y dolor, pero también una extraña vindicación. No estaba loca. Todo lo que intuía estaba allí negro sobre blanco. Las lágrimas no cayeron. Me quedé quieta mirando la pantalla como quien ve derrumbarse una casa conocida. Cuando el vídeo terminó, me levanté despacio y fui al armario donde guardo mis hilos de coser. Saqué la vieja caja de lata en la que antes guardaba dedales y botones. Imprimí algunas páginas del PDF, recorté nombres y sellos y los guardé en la caja bajo retales de tela. Cada hoja doblada era un ladrillo de mi defensa. Cerré la tapa y la puse en la estantería alta, entre libros de cocina donde nadie miraría. Pensé en llamar a Benita Roldán, la notaria, pero me contuve. Todavía no. Mi estrategia debía seguir en silencio. La determinación empezó a sustituir al miedo. Yo no era solo testigo, era la heredera de un deber y de una finca. Al amanecer siguiente, bajé al mercado de Úbeda con un pañuelo oscuro cubriéndome el pelo. Entre puestos de frutas y voces tempranas, Dolores Zamora apareció como si nada. Se detuvo a mi lado fingiendo mirar tomates y deslizó un sobre en mi bolso. Transferencias bancarias, susurró. Pruebas directas. Cuídese. Asentí con un leve gesto sin mirarla. Sentí un alivio seco y una confianza nueva. No estaba sola en este juego. Caminé despacio entre los puestos comprando pan como cualquier vecina, mientras en mi bolso descansaban las pruebas de años de engaño. Con cada hoja guardada sentí que mi silencio ya no era resignación sino estrategia. Entré al café de la calle Real, cuando todavía no había amanecido del todo. El camarero me saludó con un gesto breve y me indicó la puerta del fondo. Allí, en un pequeño cuarto con las paredes color crema y olor a café recién molido, ya estaban sentadas Benita, Trinidad y Paloma. Las tres levantaron la vista al verme. Yo sentí una mezcla de nervios y fuerza. Hasta hacía poco me había movido sola guardando secretos, pero aquella mañana algo cambiaba. Cerré la puerta, me quité el abrigo y me senté con ellas. La mesa era pequeña, apenas cabían las carpetas y las tazas. Saqué del bolso mi cuaderno y el pendrive los coloqué delante, como si fueran cartas de una partida que por fin ibas a mostrar. Hablamos sin perder tiempo. Les conté lo que había en el pendrive, el vídeo de mi difunto esposo y los contratos firmados a mis espaldas. Benita, metódica, me mostró las lagunas legales en los papeles del cortijo y los permisos de agua. Trinidad, con voz baja pero segura, explicó que tenía un contacto en un periódico regional, dispuesto a investigar cuando tuviéramos pruebas sólidas. Paloma, discreta como siempre, deslizó una pequeña llave sobre la mesa. Es del archivo municipal.
Podemos entrar sin levantar sospechas. La atmósfera de la sala se volvió densa, pero no tensa. Era la densidad de un plan que empezaba a tomar forma. Yo escuchaba y tomaba notas, sintiendo cómo la soledad de semanas se convertía en estrategia compartida. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre los tejados de Úbeda Benita y yo caminamos juntas hasta el edificio municipal. Paloma nos había dado indicaciones precisas para usar la llave sin que nadie nos viera. Subimos las escaleras en silencio, escuchando solo el eco de nuestros pasos. El archivo olía a papel antiguo y humedad. Abrimos un armario de metal y entre carpetas polvorientas encontramos el expediente del permiso de agua del Cortijo. Había una hoja arrancada justo la que mostraba la firma de Nieves, falsificando el permiso. La sostuve con cuidado, sintiendo una pequeña victoria, mezclada con suspense. No dijimos nada. Guardamos la hoja en una carpeta azul y salimos del archivo como si nada hubiera pasado. Al llegar a casa, ya de noche, coloqué la carpeta azul junto a la caja de lata, donde escondía mis otras pruebas. Me quedé un rato mirándola, consciente de mi transformación. De ser expulsada del funeral y del cortijo, pasaba ahora a encabezar una alianza silenciosa. No necesitaba gritar ni hacer escenas. Tenía documentos, testigos y un plan. Mi orgullo herido se convertía en una herramienta. Respiré hondo y escondí la carpeta en un hueco del armario, detrás de unas mantas viejas. Cerré la puerta con suavidad, como quien cierra un pacto consigo misma. Salí del archivo con los papeles escondidos bajo el brazo. Ahora ya no estaba sola, tenía un plan y un equipo. Entré en la casa de Milagros despacio, con la calma tan aprendida de años de silencios. El portal olía a cera y a guiso de domingo. Dentro se oía un murmullo de platos y cubiertos. Me quité el abrigo y avancé por el pasillo como si pisara un escenario. En la mesa del comedor, bajo el gran cuadro del Cristo del Perdón, estaban sentados Nieves, Virtudes y otros familiares. Milagros se levantó, me dio 2 besos fríos y me invitó a sentarme en la cabecera como antes. Sonreí apenas y me acomodé sin prisas. Miré alrededor, manteles nuevos, vajilla de boda, un aire de fiesta mal disimulada. Algo en la disposición de los asientos me recordó el funeral, todo preparado, todo calculado. Apreté mi bolso sobre las rodillas. Dentro llevaba mis copias de los documentos. Al principio me dejaron probar la sopa servida con esmero, pero pronto empezaron las frases envueltas en azúcar. Nieves habló de poner en orden la finca y evitar pleitos innecesarios. Virtudes. Sacó un sobre con papeles y lo deslizó hacia mí. Son solo unos ajustes para que todo quede claro. ¿Encarnación?, dijo sonriendo demasiado. Yo levanté la vista y vi a Milagros bajando la cabeza, jugando con la servilleta. Sentí las miradas cruzarse sobre mí como cuchillos. Me ofrecieron pan, vino y palabras dulces, pero sus ojos exigían que firmara. Tragué un sorbo de agua, escuché cada argumento sin interrumpir. Por dentro la indignación me quemaba, pero por fuera permanecí serena, recordando que el silencio era mi fuerza. En un momento en que el ruido de cubiertos cubría sus voces, saqué lentamente mi carpeta del bolso. Abrí el broche y extendí sobre el mantel las copias del permiso de agua, las escrituras del usufructo y una foto del pozo ilegal. La tinta azul y los sellos brillaron bajo la luz de la lámpara. Leí en voz alta sin levantar el tono. Aquí consta la falsificación del permiso y la firma del contrato solar sin mi consentimiento. Las palabras cayeron como piedras en el agua. El comedor se quedó en silencio. Solo se oyó un cubierto resbalar. Miré a Milagros y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y vergüenza. Nieves retiró la mano del sobre. Virtudes fingió sonreír, pero sus mejillas se encendieron.
Yo no dije más. Doblé las hojas despacio y las guardé de nuevo como si cerrara un libro. Me levanté con calma. Dejé las servilletas sobre el plato intacto, agradecí el almuerzo con un gracias por invitarme y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Afuera, el aire de Úbeda estaba fresco y olía a sésanaranjos. Saqué el móvil y marqué a Benita. «Prepara el siguiente paso», le dije. Mientras colgaba, sentí que mi corazón latía tranquilo distinto. Mi silencio ya no era resignación ni miedo, era mi voz más fuerte. Al cerrar la puerta de la casa de milagros supe que mi silencio había hablado más alto que cualquier grito. El sobre llegó un martes sin remitente visible gordo como un ladrillo de papel. Lo encontré en el felpudo de mi piso de Jaén al volver de comprar pan. Lo levanté con cuidado, sintiendo su peso como si fuera una piedra atada a mi garganta. Cerré la puerta, me quité el abrigo y me senté en la mesa de la cocina. No necesité abrirlo para saber de dónde venía. Ya olía a amenaza. Me serví un vaso de agua, respiré hondo y rasgué el sobre. Las primeras páginas estaban llenas de términos jurídicos, subrayados con fluorescente. Difamación, apropiación indebida, medidas cautelares. La firma del abogado de Nieves brillaba en tinta azul. Cada párrafo era un golpe dirigido a mi honor, a mi derecho, a respirar dentro de mi propia historia. Me temblaron las manos, pero no rompí los papeles. Los extendí sobre la mesa uno al lado del otro como cartas de una partida que ya no pensaba perder. Llamé a Benita desde el fijo para no dejar rastro en el móvil. Su voz sonó calmada, casi maternal al otro lado. Le leí un par de frases de la carta. Ella suspiró. «Encarnación es una maniobra para intimidarte. No te muevas sin que yo te asesore». Colgué y me quedé mirando la ventana. El silencio de mis hijos pesaba más que el ruido de los abogados. Ni un mensaje ni una llamada. Milagros había dejado de contestar desde la comida del domingo. Javier ni siquiera había abierto mi último correo. El dolor de ese vacío me apretó más que cualquier amenaza escrita. Sin embargo, debajo de la pena empezó a crecer una chispa. Recordé las fotos del pozo ilegal, los papeles del olivo centenario, el vídeo del pendrive. Los tenía guardados en cajas distintas como piezas de un puzzle. Me levanté, abrí la caja de costura y toqué los sobres plastificados. «No van a borrarme», pensé. Me lavé la cara, me puse un pañuelo oscuro y salí de casa con paso firme. En el vestíbulo del juzgado de Úbeda, el aire olía a café recalentado y papeles viejos. Entregué la solicitud de medidas cautelares que Benita me había preparado y esperé en la fila. La gente iba y venía ajena a mi guerra silenciosa. Entonces sentí un roce en el codo. Un joven auxiliar con gafas y chaqueta barata me deslizó un sobre pequeño sin mirarme a la cara. «Mírelo fuera», murmuró. Lo guardé en el bolso sin levantar la vista. Caminé hasta un café frente al juzgado. Pedí un cortado y con las manos todavía frías abrí el sobre. Dentro había fotocopias de un expediente oculto, la página que faltaba en el permiso de aguas, con las firmas falsificadas de Nieves y Virtudes, y un contrato preliminar con la empresa solar. Mi corazón dio un vuelco. Aquello era la pieza que faltaba para unir todas las pruebas. Me apoyé en la mesa, cerré los ojos un instante. Respiré hondo. El cansancio se mezclaba con una energía nueva. Por primera vez desde el funeral, sentí que ya no estaba reaccionando. Estaba moviendo ficha. Tomé un bolígrafo y anoté en el reverso del sobre: Benita. Cita urgente. Activar plan. Guardé las fotocopias junto a las demás pruebas en mi bolso y pagué el café. Al salir del local, la luz de la tarde caía sobre las calles de Úbeda y me iluminaba el rostro como una confirmación silenciosa. Miré hacia el juzgado y supe que mi silencio ya no era resignación,
sino el preludio de una batalla abierta. Con el papel del juzgado entre mis manos supe que mi silencio se había terminado. Empezaba la batalla. Llegamos al juzgado de Úbeda temprano antes de que abrieran al público. Benita llevaba la carpeta sellada que habíamos preparado en silencio durante una semana entera. Yo mi bolso con los papeles originales escondidos entre pañuelos viejos. Crucé el arco detector con el corazón sereno como si entrara a misa, pero con otra fe, la de la justicia. Subimos al segundo piso donde el secretario nos esperaba con cara neutra. Firmé declaraciones, juré la veracidad de cada documento. Benita iba colocando uno por uno los anexos, la página faltante del permiso de agua, los extractos bancarios de Dolores, las capturas del pendrive. Mi mano no tembló al estampar mi nombre. Cada trazo era un ladrillo de mi defensa. El tiempo en el pasillo se hizo espeso. Los bancos de madera crujían bajo los abogados que iban y venían. Yo me quedé de pie mirando una ventana alta, repasando mentalmente todo lo que había perdido y todo lo que estaba recuperando, sin levantar la voz. Benita salía y entraba de la sala del juez, respondiendo a preguntas técnicas con la calma de quien conoce su oficio. Un reloj marcaba los minutos como gotas. Por fin el secretario apareció con un sobre amarillo. Lo abrió y leyó en voz baja medidas cautelares, concedidas bienes y obras congelados hasta sentencia. Sentí que me bajaba la fiebre. No era victoria, pero sí tierra firme bajo mis pies. Benita me apretó el brazo. Ya tenemos algo para negociar. Encarnación. Regresamos a su despacho para consolidar la jugada. Allí, con las persianas medio bajadas, autenticamos firmas y sellos, preparamos la cadena de custodia para que nadie pudiera cuestionar nuestras pruebas. Paloma vino a recoger copias y llevarlas a un lugar seguro. Llamé a Dolores para agradecerle sus facturas. Su voz sonó emocionada, pero prudente. Colgué sin hablar de más. Mis hijos seguían sin llamarme. Yo ya no esperaba. El silencio era parte de mi estrategia, no de mi rendición. Al caer la tarde crucé la puerta trasera de una pequeña redacción, en Jaén, donde Trinidad me esperaba con su portátil abierto. No había carteles ni focos, solo el zumbido de los ventiladores. Extendimos sobre la mesa las imágenes difuminadas del pozo, la copia del sello judicial, los extractos del contrato solar. Decidimos qué mostrar y qué callar, ni un nombre más allá de lo público, ni un dato sin respaldo. Era una filtración quirúrgica, no un escándalo. Trinidad pulsó enviar y la nota subió a la web como una piedra silenciosa en un estanque. En menos de una hora los teléfonos de Nieves y Virtudes comenzaron a sarder. Yo no lo vi, pero lo sentí en la vibración del aire. Me despedí de Trinidad, crucé las calles empedradas y regresé a mi balcón en Jaén. La noche olía a azahar y a humo de chimeneas. Abrí el portátil y vi la noticia foto del sello del juzgado, texto sobrio, ninguna exageración. Sonreí despacio. Por primera vez en semanas el tablero estaba equilibrado y yo tenía la iniciativa. Cuando vi el sello del juzgado replicado en la noticia, entendí que mi silencio por fin tenía voz. Milagros me llamó temprano con una voz que tropezaba. «Mamá Nieves quiere hablar». En calma. Le dije que sí, pero en mis condiciones: lugar público, mediación del centro cívico y constancia por escrito. Antes de salir preparé un sobre con copias, la orden judicial, la noticia impresa de anoche, un inventario de lo que quedaba en el cortijo cuando me echaron. En la calle Jaén parecía otra ciudad. El ruido de los autobuses y el olor a pan recién hecho no cambiaban, pero yo ya no pedía perdón por existir. Caminé hasta el centro cívico con el paso medido de quien entra a su propia casa, después de mucho tiempo.
La sala de mediación era sencilla mesa ovalada, jarra de agua, paredes de corcho, con carteles contra la violencia verbal. El mediador, un hombre de barba canosa, explicó el encuadre: turnos breves, respeto, nada de gritos. Nieves llegó con un traje claro y una carpeta nueva. Virtudes con la mirada clavada en el suelo. Milagros se sentó a mi izquierda como si buscara un rincón donde sostenerse. El mediador nos cedió la palabra. Nieves la tomó con un tono dulce de catequesis. Encarnación, todo ha sido un malentendido. La finca necesita gestión moderna. Nadie te ha querido dañar. Yo no discutí. Extendí sobre la mesa la orden de medidas cautelares con su sello violeta. Después el cronograma de transferencias y el recorte con la nota de prensa. El mediador bajó ligeramente las cejas. Milagros tragó saliva. Hablé en un castellano llano sin adornos. No voy a firmar nada. Pido 3 cosas: rectificación por escrito, cese de contactos con periodistas y respeto a mi casa y a mi nombre. Lo que está en manos del juez permanece en manos del juez. El silencio hizo su trabajo. Virtudes apretó los dedos hasta ponerse rojos. Nieves volvió a la carga con un hilo de voz. Somos familia. ¿Para qué tanta dureza? El mediador reencuadró. No se está negociando afectos sino condiciones de convivencia y legalidad. Milagros habló por fin muy bajo. Yo sabía de las placas, no de los pozos. La primera grieta sonó como un suspiro. Saqué entonces el documento que habíamos preparado con Benita, un anexo notarial a mi testamento y a las normas de administración familiar. Lo leí despacio, dejando que cada palabra fuera un peldaño. Primera cláusula. Nieves y Virtudes quedan excluidas de cualquier rol administrativo, presente o futuro sobre bienes familiares. Segunda, se crea un fideicomiso para mis nietos gestionado por un tercero independiente. Las ayudas a su educación no pasarán por manos de nadie en esta mesa. Tercera, cualquier acercamiento a mí o a mis espacios deberá cumplir 3 condiciones previas por escrito y verificable retractación pública de las insinuaciones contra mi honor, compromiso de terapia familiar durante 6 meses y acatamiento estricto de la orden judicial. Cuarta, si hay incumplimiento rige no contacto formal y, de ser necesario, acceso supervisado en eventos familiares. Nadie respiró durante unos segundos. Milagros murmuró: Lo siento, mamá. Nieves sonrió sin alegría. Esto es una humillación. Levanté la vista. No, es un límite. La humillación fue mi nombre ausente en el funeral. Virtudes abrió la boca para decir algo y la cerró. Estaba cansada de obedecer y de pelear en el mismo día. El mediador tomó nota de la oferta y preguntó por plazos. 7 días, respondí. Luego el documento se ejecuta sin más reuniones. No hubo amenazas en mi voz, solo un borde limpio. Cerramos la sesión con el ritual exacto. El mediador leyó el acta, ofreció copias, señaló vías de seguimiento. Me levanté, agradecí en voz baja y salí al pasillo. Milagros me alcanzó a la puerta. ¿Puedo llamarte esta noche? La miré como a una mujer adulta, no como a una niña. Si es para la verdad, sí. Si es para convencerme, no. Me abrazó sin fuerza como quien tantea el hielo. No devolví el gesto, pero no me aparté. Pasé por la notaría de Benita. Ella revisó el anexo, selló copias y me habló con esa firmeza tranquila que siempre me ha sostenido. Lo has puesto por escrito ahí. Reside la diferencia. Dejé una copia para depósito y otra para ser enviada por burofax a Nieves y a Virtudes. Llamé a Trinidad solo para constancia. Nada se publica si no hay incumplimiento. Asintió al otro lado como si pudiera verme. Esto no es venganza, es trazabilidad. Sonreí. La palabra me gustó. Volví andando a casa. En el portal la vecina del tercero me sostuvo la puerta con un gesto breve cómplice.
Subí las escaleras sin prisa, escuchando el eco de mis pasos. En el rellano olía a potaje y a jabón de Marsella. La vida seguía, y yo dentro de ella. Dejé el bolso sobre la mesa y apoyé la espalda contra la pared, dejando que el cuerpo entendiera lo que la cabeza había decidido. No era la victoria lo que me sostenía, sino la propiedad de mis fronteras. El teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. No lo abrí. Fui al balcón, miré el cielo claro de media tarde y bebí un vaso de agua despacio, como si entrenara el futuro. No pensaba en castigos ni en perdones teatrales. Pensaba en condiciones, en mis 7 días, en la posibilidad de una mesa distinta sin trampas, sin sillas movidas a última hora. Dejé los papeles en una carpeta roja, la guardé en el armario alto y respiré hondo. Si elegían la verdad, habría mesa. Si elegían el orgullo, habría distancia. El sobre entró por debajo de mi puerta como si supiera encontrar la rendija exacta donde la casa respira. Me quedé quieta con el paño de cocina en la mano y la manzanilla recién servida. Lo recogí sin prisa. Pesaba lo justo para no sonar a amenaza. Dentro, 2 firmas, Nieves y Virtudes. Una retractación escrita con fórmulas de notaría y a pie de página, el compromiso de acudir a terapia familiar y respetar las medidas cautelares. Milagros no figuraba. Apoyé el papel sobre la mesa de formica, abrí la ventana para que entrara la luz de Jaén y lo leí 2 veces. La justicia no sabía a triunfo. Sabía a algo tibio que baja despacio y asienta. Llamé a Benita. «Pon el sello hoy mismo». Ella respondió con su eficacia de siempre. «Ven ahora». Lo registramos y cerramos el círculo legal. En la notaría, Benita estampó la hora sobre la retractación y preparó el escrito de presentación. La impresora trabajó con ese zumbido mínimo que a mí me recuerda a un insecto de verano. A mediodía ya constaba en el registro, y poco después, el periódico local colgaba la fe de ratas. El comunicado rectificaba insinuaciones y aclaraba que toda decisión societaria de la finca quedaba sujeta al auto judicial. Trinidad, desde su rincón de redacción, publicó un editorial breve sobre responsabilidad sin nombres ni adjetivos. Rectificar no humilla, sostiene lo que queda en pie. Las consecuencias llegaron en silencio. A Nieves le notificaron una sanción administrativa y horas de servicio comunitario. Virtudes perdió un patrocinio. Yo no celebré, firmé, asentí. Salí con el mismo paso con que se abandona una iglesia, después de una misa sin ruido, con respeto por el eco. Por la tarde acudí al centro cívico. El mismo mediador de barba entrecana nos esperaba con el protocolo ya desplegado. Sillas separadas, reloj a la vista, normas pegadas en la pared. Empezó por recordar las reglas de contacto supervisado. Nieves intentó enmarcar lo ocurrido como malos entendidos en momentos difíciles. No repliqué. Coloqué sobre la mesa la orden del juzgado. Señalé la línea donde se prohíben transferencias y obras y dije mi única frase: respeto o distancia. Virtudes asintió sin levantar la mirada. Entonces la puerta se abrió y entró Milagros, pálida, con un sobre doblado. Me lo entregó sin sentarse. Una carta a la mano, no para el expediente, sino para mí. Me pidió que no la leyera allí. Guardé el papel en el bolso. Acordamos el esquema: sesiones de terapia con asistencia documentada, visitas con supervisión y un mensaje fuera del canal previsto. Por los niños, dije, y el mediador recogió la frase como quien guarda una llave. A la salida pasé por la ferretería. El cerrajero vino al caer la tarde. Cambió los bombines con precisión de relojero. Le pagué. Guardé 3 copias, una para mí, otra para la caja fuerte de Benita y una tercera en un sobre para Milagros. Cuando subió a recogerla, le pedí que firmara el recibí. Madre empezó. Levanté la mano.
Hoy no palabras. Mañana terapia. Ella bajó la cabeza y se fue. Minutos después, Nieves dejó en mi felpudo el manojo antiguo de llaves dentro de una bolsa transparente. Al lado un recibo con su firma. Cerré. La casa respiró de otra manera, como si hubiera recuperado su propio ritmo. En la mesa del salón, extendí los documentos del fideicomiso de los nietos a administración por un tercero blindaje, ante cualquier maniobra continuidad del estudio y de la merienda de los viernes. Firmé con la certeza plana de quien aprende a escribir su nombre de nuevo. El domingo el patio de la parroquia acogía una comida sencilla. Llevé la mantelería de encaje que había escondido en días peores y la planché por la mañana. Serví migas con uvas y ensalada de tomates. Las campanas dieron y callaron. Virtudes llegó primero. Un hola de hilo fino, una mirada breve pidiendo sitio. Se sentó donde habíamos acordado con el mediador a la distancia justa para hablar sin invadir. Nieves ocupó una silla en la esquina con el gesto menor, como quien por fin reconoce el borde del plato que le corresponde. Milagros apareció más tarde con los niños cogidos de la mano. Me abrazó con la rapidez de quien teme romper algo. Puso agua en las copas y esperó. No hubo discursos. Puse el pan en el centro. La luz caía blanda sobre el mantel. No perdoné para olvidar. Perdoné para vivir. Mantuvimos la conversación en terreno firme. Escuela cosecha el calor que no afloja en septiembre. Cuando alguno rozó el pasado, bastó una mirada hacia los papeles guardados para que todos entendieran el límite. Trinidad desde lejos envió un mensaje. Todo correcto. Sin filtraciones. Así es mejor. Contesté con un pulgar. Benita más tarde preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que esta vez bastaba con el orden. Al recoger la mesa, Milagros se acercó y dejó en mi mano la carta. La leí al atardecer en mi cocina. Era una disculpa sin adornos. No supe pararlas. Me asusté. Quiero reparar. No la guardé en la carpeta de los asuntos legales. La deslicé entre las recetas de familia. Allí estarán mejor las palabras que todavía duelen, pero ya trabajan. Al anochecer cerré con la llave nueva y apoyé la frente en la hoja de madera. La casa se quedó, y yo también. Miré la mesa y pensé en los inviernos por venir, en la aceituna, en el aula de costura donde las viudas cosen para no vaciarse. Preparé una manzanilla y abrí la ventana. Jaén olía a pan y a domingo. No hay victoria ruidosa en esto. Hay términos escritos, hay límites que se cumplen. Hay niños que duermen sin escuchar voces elevadas. Hay un lugar para sentarse sin pedir permiso. Y una puerta que sabe quién entra. Mientras lavaba los platos, comprendí que la honra familiar no es un escudo colgado en la pared, sino una mesa puesta con sitio solo para el respeto. La mantelería esta vez no volverá al fondo del armario. La casa se queda, y yo también. La mesa no vuelve a vaciarse, solo a ponerse bien. Soy Encarnación. A mi edad he aprendido que la honra familiar no se grita, se protege con límites claros y una mesa bien puesta. El silencio no es rendición. Es estrategia hasta que la verdad tenga papeles. Cuidemos las tradiciones que nos sostienen: la misa del domingo, las fiestas familiares, el mantel de encaje, pero sin permitir abusos. Que nadie te borre de tu propia casa ni de tu memoria. Dime, ¿qué límite necesitas poner? ¿Qué lugar guardarás en tu mesa para el respeto? ¿Qué costumbre salvarás para tus nietos? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un 1 o cuéntame desde dónde nos ves. Si no te convenció, dime por qué. Gracias por estar.